22 horas, 11 minutos en Cooperativa. Las personas mayores de 60 años son hoy una importante fuerza activa y se han transformado en parte del desarrollo económico de nuestro país. Fíjese que según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, durante el año pasado, el 2014, se crearon más de 109.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales el 47,5% fueron ocupados por adultos mayores, justamente. Ahora, para hablar de este tema, invitamos esta noche a Jan Gajardo, terapeuta ocupacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Jan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio, muchas gracias. Es súper importante que nos hables un poquito de lo que significa, Jan, para un adulto mayor trabajar después de los 60 años. ¿Qué pasa en esa persona? Mira, lo primero respecto de qué pasa, ¿cierto? Tiene que ver un poco con la línea de tiempo, con la continuidad, ¿cierto? O sea, muchas veces el dejar el trabajo es un momento un poco abrupto. Qué bueno que tomes esa parte, porque dicen que se produce un movimiento fuerte dentro de nuestro... Exacto, cabeza. Claro. O sea, cuando se le ha preguntado a muchas personas mayores qué les pasa después de dejar de trabajar, se producen algunas veces consecuencias que no son muy positivas, ¿cierto? Que tiene que ver con que las personas dicen que cuando siguen trabajando se sienten más activas, se sienten conectadas con la sociedad, se sienten continuando lo que habían hecho antes en la vida, que no se corta todo tan abruptamente, ¿cierto? Y esa es un poco una de las principales razones. También, por supuesto, ahí está el tema económico, ¿cierto? Que en nuestro contexto también va vinculado por el tema que las pensiones tienden a ser muy bajas de los adultos mayores, pero se juntan esos dos motivos cuando uno le pregunta a las personas como efectos positivos de seguir trabajando después de los 60 años. Claro, porque más de alguien dirá, te va a poder levantar más tarde, va a tener una vida más relajada, pero eso no basta. Claro. No basta. No basta. Ahora, ¿por qué se está dando esta situación de las personas de mayores de 60 que están ocupando lugares de trabajo? Del tema del trabajo. Primero, ¿cierto? Está el contexto de que nuestro país ya es un país envejecido, ¿cierto? O sea, y sigue en ese ritmo de envejecimiento que ¿Es bueno o malo eso? No es bueno ni malo, yo pienso que eso es, y es un proceso que se da por, en fondo, nuestra tecnología, nuestro desarrollo social, cultural, es un proceso que todos los países han vivido. Pero por ejemplo, se da en China, por ponerte un ejemplo, se da en Estados Unidos. Por supuesto, exacto. Mira, todo el mundo está viviendo este envejecimiento poblacional. Algunos países ya vivieron, los países europeos, por ejemplo, ya vivieron este proceso, y nosotros estamos viviendo en Latinoamérica, además, muy rápido, más rápido que casi, algunas personas dicen que se está viviendo en la mitad del tiempo en el que esos países lo vivieron. Entonces, ese es el principal escenario, ¿cierto? O sea, vamos a tener de aquí quizás al año 2030, 2020, más adultos mayores, ¿cierto? De los que nunca habíamos tenido antes. Ayer leí, hoy día, no sé, hay una cifra más o menos importante de adultos mayores en nuestro país, más de 2 millones, ¿no? Exacto, no me claro, cerca cuánto. de 2.400.000 por ahí, es como un 15%. Ahora estamos hablando del 2015. Claro, exactamente. ¿Y tú te proyectas a un tiempo más? Sí, hay estimaciones del Instituto Nacional de Estadística también que hablan que los adultos mayores seguirían en fondo aumentando en cantidad hacia el año 2030, 2025, y que el número seguiría aumentando quizás hacia el 20, 25%. Y que lo importante, ¿cierto?, respecto al tema del trabajo, por ejemplo, que algo que genera un poco de curiosidad, es que muchas veces cuando sucede este fenómeno, los jóvenes, ¿cierto?, van a ser menos, las personas de 0 a 15 años, por decir así, van a ser menos que las personas de 60 años para arriba. Que antiguamente no era así. Nunca había pasado esto en la historia de Chile, por decirlo así, que tengamos nosotros algún registro, ¿cierto? Pero no había pasado antes. Entonces... Y ahí yo creo que falta un poco, no sé si llamarlo educación, en el sentido de que una persona de 48 años, ¿cierto?, en 10 años más va a estar a puertas de ser un adulto mayor. Claro, por supuesto. Es que lo vemos como lejos, creemos que le pasa solamente al que está al lado esto, ¿cierto? Y eso es un error, pues. ¿Cierto? O sea, todos vamos a... Lo único certero que tenemos en la vida es que si no nos fallecemos antes, vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿cierto? Y eso es para todos. Claro, y eso antes o después. Claro, antes o después. Pero cuesta, yo me pongo en la mirada de un joven
Sí, Como cuesta. cuando uno era joven y uno se No. proyecta siempre hacia allá lejos. Claro. ¿Ah? La vida eterna. Uno tiende a pensar que la vida es eterna. No, o la y juventud eterna. La La juventud juventud eterna, eterna. exacto. Sí. Jan, bueno, esta noche nos acompaña un experto en la materia, Jan Gajardo, terapeuta ocupacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Jan, ¿es justo para un adulto mayor tener que seguir trabajando después de jubilar? ¿Cómo se lo toma un adulto mayor? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque si uno ve, por ejemplo, estudios en que se le ha preguntado a adultos mayores, por ejemplo, si le gustaría dejar de trabajar, ¿cierto? Estando en la edad de jubilación, cerca de la mitad dice que no le gustaría dejar de trabajar, ¿cierto? Y de los que dejan de trabajar, por ejemplo, entre las razones, también es interesante ver que los principales motivos son, primero, la enfermedad, que en algunos casos se produce alguna enfermedad o alguna condición de salud que en el fondo es mayor y que impide que se pueda seguir trabajando. En el otro grupo grande que tenemos son adultos mayores que hacen su jubilación porque lo estaban esperando y no les genera mayor inconveniente. Y otro grupo más o menos importante, cerca del 20 a 30%, suele decir que de algún modo lo obligaron desde afuera a jubilar. A ver, ¿cómo ¿cierto? eso lo obligaron desde afuera? Claro. ¿Quién? Ahí puede ser quizás que es que la familia dijo que ya es tiempo de dejarlo, quizás la pareja o el trabajo quizás también de algún modo empezó ahí, los empleadores ahí a presionar un poco quizás para que haga su jubilación, en fin. Pero bueno, el tema es que claro, si es justo o no, yo pienso que depende de gran medida de cómo la persona ha vivido su vida laboral, valga la redundancia, ¿cierto? O sea, el primer caso, ¿cierto? Hay personas que tienen la posibilidad de jubilar quizás con alguna pensión digna, adecuada, que les permita vivir, y en ese caso yo creo que es justo que esas personas puedan decir, oye, quiero descansar, quiero dedicarme a viajar, hacer cosas a dormir. que no pude hacer antes en mi a retomar época las laboral. actividades que dejé antes, ¿cierto? Pero en algunos casos también puede ser injusto eso, ¿cierto? Que algunas personas no puedan tener esa opción. En algunos casos se ven forzados a igual seguir trabajando por el tema económico. Tú me diste la posibilidad de hacerte otra pregunta. ¿Tú tienes algún paciente que esté trabajando después de los 60? Si tienes alguno, ¿cómo ha sido la experiencia? Sí, mira, yo he tenido la posibilidad de conocer personas mayores que han, por ejemplo, por medio de la municipalidad, en las oficinas de colocación laboral o en los centros o programas de adulto mayor que muchas municipalidades tienen hoy día, han podido gestionar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, ya sea, conozco experiencias de adultos mayores que han trabajado como asistentes de otros adultos mayores, por ejemplo, que es una experiencia muy interesante. Otros adultos mayores que han, por ejemplo, retomado servicios de tipo de, no sé, pues de gestión y secretariado. Yo me he enterado de gente que fueron profesores, exacto, que jubilaron, sí, y que después, a través de las municipalidades, han seguido exacto, ejerciendo sí, su profesión exacto, de profesor sí, o profesora. Claro, claro. Ahí de algún modo, algunos por ejemplo son remunerados, en otros casos quizás no es remunerado y más un tipo voluntariado que podría ser considerado una actividad laboral desde una perspectiva, porque tiene un compromiso asociado y todo eso. Pero hay casos y hay organizaciones, por ejemplo, que también están trabajando por eso, que es bien interesante también. Ahora, ¿es fácil conseguir un puesto de trabajo a esa edad? ¿Hay puestos de trabajo especiales para adultos mayores? Porque tú dijiste algo que es bien importante, o sea, ahora hay una cantidad de adultos mayores, de los 2 millones y tantos no todos trabajan. No, exacto. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor se va, no sé si duplicar, pero va a ser mucho más la cantidad. Claro. Y va a tener que abrirse una brecha Exacto. para que los adultos mayores realmente puedan seguir laborando, Claro, ¿no? Exacto, exacto, y eso tiene mucho que ver también con que no solamente se está envejeciendo más, sino que se está intentando envejecer mejor, más activamente, con menos problemas de salud, ¿cierto? Que puedan impedir las actividades que uno puede hacer. Entonces ahí viene la pregunta que tú dices, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con todos nosotros, ¿cierto? Cuando seamos adultos mayores y quizás tengamos 75 años y tengamos todas nuestras capacidades o capacidades adecuadas para poder seguir trabajando o haciendo algo. Esa es como la gran pregunta. ¿El ¿no? hacer qué? Claro, ¿qué voy a hacer luego con mi tiempo? ¿Puedo seguir trabajando igual? O va a haber quizás trabajos especiales que yo pueda participar de algún modo. Te voy a hacer una pregunta que me nace en este momento. ¿Es verdad que el adulto mayor es como más, a ver, ¿cómo la palabra exacta? ¿Es más fiel a una empresa que el joven?
el joven actualmente cambia muy rápidamente de trabajo. ¿Me la puedes contestar? Sí. Sí, mira, de todos modos yo pienso que lo primero es pensar que no todos los adultos mayores son iguales, ¿cierto? Eso lo damos como la base. Todos somos distintos dependiendo de la historia que vayamos haciendo. Pero sí las experiencias de algunas empresas o empleadores que han buscado de manera dirigida a adultos mayores dicen que lo hacen porque efectivamente encuentran que en ellos hay un mayor grado de compromiso, una mayor valoración por el trabajo, o sea, por la oportunidad que de algún modo me están dando y yo quiero mantenerla y hacerlo lo mejor posible, ¿sí? También hay un tema respecto a la experiencia también, ¿cierto? Que los jóvenes también a veces nos preocupamos de cosas y nos ahogamos un poco en un vaso de agua y pareciera que los adultos mayores con su experiencia tienden a sopesan un poco las cosas de otro modo y se concentran en las cosas que son más bien importantes. Oye, es que antiguamente, a ver, te pongo de ejemplo la entidad bancaria, ¿ah? Que ha cambiado el sistema, pero antiguamente una persona X entraba a trabajar a un banco y jubilaba en ese banco. Exacto. ¿Verdad? Sí. Claro, claro, sí. Y ahora, o en una empresa pública. Claro, claro. Y ahora eso pareciera que incluso no es tan bien visto para algunas edades. O sea, por ejemplo, yo tengo 30 años, en mi grupo etario, si tú vas a un trabajo y quizás has estado mucho tiempo en la misma empresa o lo que sea, te miran un poco raro a veces. Pues como, bueno, ¿qué pasa con usted? Que no ha buscado en otros lados, que lleva tanto tiempo, que no ha picado por otros lugares. Entonces, ahí también vemos que los tiempos son diferentes y eso muchas veces también puede hacer más difícil el que nuestros adultos mayores puedan llegar quizás a conseguir un trabajo. Porque es cierto, creo que esto habíamos hablado en otro momento, igual que tendemos a ver que la vejez está lejos, fuera, que se relaciona solamente con enfermedad, con discapacidad, con pérdida, ¿cierto? Y eso no es así, ¿cierto? No solamente ocurren cosas malas, sino que es un cambio, ¿cierto? Que es inherente al estar vivo. Entonces hay ciertos cambios que son esperables y todo, pero eso no debiese impedir el que una persona mayor pudiese entrar a trabajar, ¿cierto? Solo por la edad no debiese ser. A ver, resumiendo, oye, interesantísimo, además como lo explicas tú también es muy bien. ¿Qué recomendaciones ya le puedes entregar a los adultos mayores que quieran seguir trabajando, por ejemplo? ¿En qué tienen que fijarse para también no poner en riesgo su salud? Sí. Mira, de las mismas recomendaciones, por ejemplo, organizaciones que ayudan, apoyan a adultos mayores a conseguir trabajo, una de las principales recomendaciones primero es que tengan algún grado de conocimiento respecto de sus capacidades y sus expectativas. O sea que, cierto, seamos realistas también ahí en equiparar las capacidades, los intereses, la historia que traigo detrás de mí con el trabajo que estoy buscando, ¿cierto? O sea, eso es para cualquiera en realidad, si tú te fijas. Si yo jamás he sabido matemática, no voy a postular a un trabajo que tenga profesor de matemática. Claro, exacto, ¿cierto? Claro. Esa es como la base. Y otra sugerencia que se hace es que ojalá no enfrenten el proceso solos, que de algún modo, por ejemplo, busquen alguna ayuda a nivel de sus municipalidades o otras organizaciones que hoy día existen para poder apoyar este proceso de búsqueda de trabajo. Pero ahí entra el terapeuta ocupacional también. Por supuesto. Es parte también, de la labor claro, de usted. Y el asistente de social, el psicólogo. de decirle, mire, usted está capacitado, ¿no, verdad?, para esto. Sí, y busque claro, por exacto. Y ahí en el fondo el equipo multidisciplinario, ya sea del área social o salud, también puede ayudar. Como te decía, hoy día las municipalidades casi todas tienen programas de adulto mayor, por razones lógicas y necesidades, y un área importante, muchas que tienen de desarrollo, tiene que ver con la colocación laboral, porque también se ha visto que el trabajo no solamente ayuda en términos económicos y de continuidad, ¿cierto? Sino que también es como una actividad que te permite también mantener tu salud física y mental, ¿cierto? Y afectiva. Entonces también ahí el trabajo es una estrategia que desde incluso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se ha dicho. O sea, ojo con los países que no se están preocupando del trabajo en los mayores, porque también es una estrategia para seguir envejeciendo bien, ¿cierto? El de mejorar las condiciones laborales. Yo creo que tú estás siendo, no te digo que eres el único, pero siendo de esta parte de pioneros. ¿Ah? Mira lo que te voy a decir. Qué gran palabra. Te voy a tirar flores aquí para que te vayas feliz. No, pero es que es verdad. Tú eres de los pioneros que están diciendo, ojo, el mundo que viene, o el futuro,
también es de los adultos mayores, Claro. preocupémonos ahora, para que no Por nos supuesto. encontremos con una cantidad de gente que quiera tener una oportunidad y que el mundo colapse, el mundo laboral estoy hablando. Exacto. ¿Ah? Bueno, esa es una de las preocupaciones de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, pues, también no solamente que nuestros adultos mayores y todos, en el fondo es un tema que nos toca a todos, ¿no? No solamente a los mayores también, sino que... No sé por qué, no tengo una bola de cristal, pero creo que nos vamos a seguir viendo los dos. ¿Ah? Pero encantado. Porque de verdad encantado. que hace falta ir hablando ahora. ¿Ah? No Ahora es cuan- cuando. Ahora es cuando. Así ¿Ah? es. pues. Jan, Sí. un agrado estar contigo. ¿Ah? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Nos acompañó esta noche Jan Gajardo, terapeuta ocupacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, para hablarnos de algo que uno visualiza, qué viene a futuro para los adultos mayores. Como decía muy bien Jan, hay que prepararse para ese momento. Y hablando de momento, este es un momento de música.